Bienvenidos, están listos para escuchar esta historia. En un pequeño pueblo escondido entre colinas y caminos polvorientos, las noches eran largas y silenciosas. La luna bañaba con su luz pálida los tejados de las casas y las sombras de los árboles danzaban con el viento creando figuras extrañas en la penumbra. Durante el día el pueblo parecía como cualquier otro, con su plaza central, su iglesia de campanario torcido y sus campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero cuando caía la noche algo ocurría. Algo que inquietaba hasta a los más valientes. Los gallos cantaban exactamente a la medianoche, no al amanecer como dicta la naturaleza, sino en el momento más oscuro, cuando todo estaba en calma, cuando el pueblo entero dormía. Y solo los grillos y el susurro del viento rompían el silencio. Su canto era largo, profundo, como un lamento que se extendía por el aire y se repetía en diferentes del pueblo, creando un eco que helaba la sangre. Los ancianos que conocían los secretos más antiguos aseguraban que los gallos no cantaban sin razón, decían que eran guardianes, centinelas entre el mundo de los vivos y los espíritus. Cuando un gallo canta a medianoche, murmuraban en voz baja, es porque algo invisible ha cruzado el umbral. Algunos recordaban historias de tiempos pasados cuando los gallos cantaban así justo antes de que alguien desapareciera o enfermara de manera inexplicable. Otros decían que sus abuelos les habían contado que en noches de luna nueva, cuando el canto de los gallos era más fuerte, se podían ver sombras moviéndose entre las calles. Las madres solían apurar a sus hijos para que entraran antes del anochecer y cerraban bien las puertas y ventanas. Si escuchas cantar a un gallo a esa hora, no salgas, no mires, no respires fuerte, advertían con un temblor en la voz, porque si lo haces podrías ver algo que no deberías, y si te ve a ti jamás te dejará en paz. El misterio del canto de medianoche era un secreto a voces, una advertencia que se pasaba de generación en generación, y aunque muchos se reían y lo tomaban como una simple superstición, todos sin excepción cerraban bien sus puertas y evitaban asomarse cuando la hora llegaba, porque en ese pueblo donde las estrellas apenas iluminaban la oscuridad, la noche en el pueblo era densa y silenciosa. Apenas un murmullo del viento se colaba entre los árboles y la luna, cubierta por un manto de nubes, proyectaba sombras alargadas sobre los campos. La señora María, acostumbrada a los sonidos de la noche, dormía profundamente cuando un canto la despertó. Era su gallo, pero no un canto cualquiera. El sonido se elevó en la oscuridad, largo, profundo y diferente a todo lo que había escuchado antes. No era el típico anuncio del amanecer, sino un lamento que parecía vibrar en el aire. María se incorporó en su cama con el corazón acelerado. Algo en ese canto la inquietó. De inmediato tomó su lámpara, se cubrió con un chal y salió de su casa. El aire era inusualmente frío para esa época del año. Caminó con cautela hasta el corral, sintiendo que cada paso que daba hacía crujir la tierra bajo sus pies de forma demasiado fuerte. Las gallinas estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro como si una presencia invisible recorriera el corral. Algunas chocaban entre sí, otras picoteaban el suelo con desesperación, pero que más la alarmó fue la mirada de su gallo. Estaba erguido sobre una cerca de madera, con el pecho inflado y sus plumas brillando con el reflejo de la luna que apenas lograba asomarse. Pero sus ojos tenían un brillo inusual, como si algo más allá de lo terrenal lo estuviera llamando. Entonces otro gallo cantó en la distancia y luego otro. Uno a uno los gallos de distintas granjas del pueblo se hicieron en un coro perturbador, llenando la noche con un canto que parecía no pertenecer a este mundo. Esto no es normal. El viento cesó de golpe, no hubo más movimiento, ni el crujir de los árboles ni el zumbido de los insectos nocturnos. Era como si la tierra misma hubiera dejado de respirar. Entonces lo sintió, una presencia. No lo vio con claridad, pero entre las sombras del camino que daba al bosque algo se movió. No era un animal ni una persona, era algo más, algo que, aunque invisible a simple vista, alteraba el ambiente como si el aire se ondulara a su alrededor. El gallo de María cantó una vez más, esta vez con más fuerza, como si intentara ahuyentar a la presencia, y entonces, sin previo aviso, todo quedó en un silencio sepulcral. Los gallos dejaron de cantar, las gallinas se quedaron quietas, el viento volvió a soplar y la luna oculta tras las nubes. María ya no tenía dudas, algo estaba allí afuera y los gallos lo sabían. A la mañana siguiente doña María se dirigió al mercado del pueblo con el ceño fruncido y la inquietud de las imágenes de la noche anterior seguían
Frescas en su mente los gallos cantando, el aire denso y aquella sensación de que algo más estaba allí observando. Don Felipe, usted ha escuchado antes algo así, no eres la primera en escucharlos. Hace años, cuando yo era niño, los gallos cantaban así cada vez que algo extraño pasaba. En el pueblo, algo extraño. ¿A qué se refiere? Los viejos decían que los gallos son guardianes que pueden ver lo que nosotros no, y cuando cantan a medianoche es porque algo invisible ha cruzado el umbral. ¿Qué es lo que cruza el umbral? Hay muchas historias. Algunos dicen que los gallos anuncian la llegada de espíritus errantes, almas que no han encontrado descanso y que vagan por las calles buscando algo que dejaron atrás. Otros creen que es un aviso de que algo oscuro camina entre nosotros. Dicen que cuando los gallos cantan así, en noches de luna llena aparece un visitante, nadie sabe quién es ni qué quiere. Pero los pocos que dicen haberlo visto hablan de una figura alta y oscura, camina en silencio, no deja huellas. Pero donde pasa el frío se queda, y lo peor de todo es que a veces se detiene frente a una casa para llevarse a alguien. ¿Y qué pasa con los que lo ven? No se les vuelve a ver. Entonces los gallos nos estaban advirtiendo de que él estaba aquí anoche. Si yo fuera tú, doña María, cerraría bien las puertas esta noche. La sombra de la duda y el miedo se apoderó de María, y aunque el sol brillaba sobre el mercado del pueblo, en su pecho la oscuridad de la noche anterior seguía acechando. La noche cayó sobre el pueblo con una quietud inquietante. La luna, oculta tras un velo de nubes, apenas dejaba filtrar su pálida luz y el aire se sentía más pesado de lo habitual. El murmullo del viento entre los árboles había desaparecido, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. Doña María se sentó junto a la ventana de su casa con una vela encendida y la mirada fija en el camino principal del pueblo. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y curiosidad. Durante largos minutos no vio nada más que sombras alargadas y el titilar de las lámparas de aceite en las casas vecinas. Pero entonces el silencio se rompió. El gallo del corral volvió a cantar, un sonido largo y profundo que resonó en el aire como un presagio. Luego otro gallo y después otro más, hasta que todo el pueblo estuvo envuelto en aquel cántico inquietante. Fue en ese momento cuando el aire cambió, la temperatura descendió bruscamente, un escalofrío recorrió la espalda de María. Mientras el aliento se le volvía en la penumbra, sus dedos se crisparon sobre el marco de la ventana. Todo se volvió inmóvil, ni un solo sonido ni movimiento, excepto allí en el borde del camino una figura apareció entre las sombras, envuelta en un manto oscuro. Caminaba con una lentitud casi irreal, como si flotara sobre la tierra. María entrecerró los ojos tratando de distinguir algún rasgo de su rostro, pero no había ninguno, solo vacío, solo oscuridad, y sin embargo sintió con absoluta certeza que aquella presencia la estaba observando. Un terror ancestral se apoderó de ella. Su instinto le gritó que corriera, que cerrara los ojos y se refugiara bajo las mantas como cuando era niña, pero su cuerpo no respondía, solo podía mirar paralizada mientras la figura avanzaba con una calma exasperante. Los gallos cantaron con más fuerza. El sonido era desesperado, como si intentaran advertir al pueblo, como si quisieran ahuyentar a aquel ser de otro mundo. María finalmente reaccionó. Con manos temblorosas cerró las cortinas de golpe y se alejó de la ventana. Su respiración era errática y su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría delatar su ubicación. Pegó la espalda contra la pared y cerró los ojos, rezando en silencio, esperando que aquella cosa se desvaneciera con la misma inexplicable manera en la que había aparecido. El canto de los gallos continuó por unos minutos más y luego se extinguió abruptamente. El silencio regresó. Pero María no se atrevió a mirar el amanecer. Los primeros rayos del sol se filtraron entre las montañas, tiñendo el cielo de un dorado suave. El pueblo despertó con la aparente tranquilidad de cada mañana. Pero algo en el aire se sentía diferente. No era solo la brisa fresca o el aroma de la leña encendiéndose en las chimeneas, no era una sensación densa, era un peso invisible que parecía haberse asentado sobre las calles polvorientas. Los gallos, aquellos que habían cantado con desesperación durante la noche, ahora guardaban un silencio sepulcral. No había rastro de su escándalo habitual, simplemente permanecían quietos en sus corrales con las plumas erizadas y los ojos atentos, como si aún estuvieran esperando algo. Los primeros en salir de sus casas fueron los ancianos, como don Felipe, quien había escuchado historias similares en su infancia. Caminó con cautela por la plaza, sintiendo que cada paso despertaba un eco en el suelo. Pronto otros vecinos comenzaron a asomarse, intercambiando miradas de preocupación.
Fue entonces cuando vieron las huellas a lo largo del camino principal justo donde doña María había visto aquella figura en la noche. La tierra estaba marcada por pisadas anormales, eran demasiado grandes para pertenecer a un hombre, pero demasiado profundo y pesadas para ser de un animal conocido. Algunas parecían alargarse más de lo normal, como si quien las hubiera dejado caminara con un ritmo imposible, flotando por momentos y luego hundiéndose en la tierra con un peso inmenso. Esto no es obra de ningún vivo. Otros afirmaron haber sentido una presencia dentro de sus casas, no un ruido fuerte ni golpes en las puertas, sino algo más sutil, más inquietante, como un murmullo lejano, un susurro que se deslizaba entre las paredes, uno que al intentar ser comprendido se disipaba en el aire como si nunca hubiera existido. Algo nos visitó anoche con el rostro más pálido de lo habitual. El pueblo entero sintió un escalofrío recorriéndolo. Los gallos no volvieron a cantar esa noche ni la siguiente, y aunque la vida pareció continuar su curso, todos en el pueblo entendieron lo que había ocurrido. No fue una noche común, no fue una simple leyenda. Desde entonces, cada vez que un gallo cantaba a medianoche, nadie se atrevía a investigar. Las puertas se cerraban con cerrojo, las ventanas se cubrían con cortinas gruesas y las oraciones murmuradas en la penumbra se volvían más frecuentes, porque ahora lo sabían con certeza. El canto de un gallo a medianoche nunca es un simple canto, es un aviso, y solo los necios ignoran una advertencia del más allá. Los antiguos siempre decían que los animales perciben lo que el ojo humano no puede ver, que sienten los cambios en el viento, los temblores en la tierra y las presencias que se ocultan en la penumbra. Pero ¿qué sucede cuando un gallo canta en la hora equivocada? ¿Es solo una casualidad o acaso está viendo algo que nosotros no podemos comprender? En muchos pueblos el canto de un gallo siempre ha sido visto como un presagio. Hay quienes creen que es un aviso de muerte, otros aseguran que los espíritus inquietos. Pero lo que sucedió aquella noche dejó una pregunta sin respuesta. Si los gallos cantaban a medianoche, ¿qué era lo que estaban anunciando? Tal vez en algún rincón oscuro del pueblo algo cruzó el umbral entre dos mundos. Tal vez la figura que doña María vio en el camino y sigue vagando en busca de algo o de alguien. Los habitantes del pueblo aprendieron a escuchar con más atención, aprendieron a temer el sonido de los gallos cuando el sol aún no ha anunciado el amanecer, y aprendieron que hay cosas que es mejor no investigar porque el mundo está lleno de misterios. Algunos están destinados a ser revelados, pero otros deberían permanecer en silencio. Y si una noche en medio de la oscuridad escuchas el canto de un gallo a medianoche, ¿abrirías la puerta para ver qué hay afuera? Si esta historia te atrapó, déjame tu comentario y síguenos para más historias. Si no, los gallos cantaron esta noche.